problemas de deformaciones, nos falta todavía en este capítulo un tema relacionado a la deformación en 2 y 3 ejes. Es decir, hasta ahora hemos podido calcular y obtener las deformaciones debido a fuerzas axiales. Entonces, vamos a continuar con esa pequeña parte que nos falta en la teoría y vamos a compartir nuestra pantalla justamente para poder apreciar esa situación. Entonces, compartimos nuestra pantalla. Bien, y vamos a presentarles justamente el tema que nos falta. Habíamos concluido la clase anterior resolviendo estos problemas. Entonces ahora vamos a continuar con lo que vamos a denominar nosotros la relación de Poisson, donde vamos a ver justamente lo que les había comentado hace un momento, los estados de deformación biaxial y triaxial. Dice la teoría, otro tipo de deformación elástica es la variación de las dimensiones transversales que acompaña a toda tensión o compresión axial. En efecto, se comprueba experimentalmente que si una barra se alarga por una tensión axial, sufre reducción de sus dimensiones transversales. Poisson comprobó esto en el año 1811. Comprobó que la relación entre estas deformaciones unitarias en las direcciones mencionadas es constante, por debajo del límite de proporcionalidad. En recuerdo suyo se ha dado su nombre a esta relación y está definida por. Vamos a simbolizar la relación de Poisson por el símbolo μ, que va a ser igual a la deformación unitaria en el eje Y sobre el eje, la deformación unitaria del eje X. Siempre vamos a acompañar con un signo negativo delante. ¿Esto por qué motivos? Por lo siguiente. Acabamos de decir que si el elemento va a crecer en el eje X, ese material que estoy utilizando para el crecimiento de X no es que se va a crear, sino que debemos compensar reduciendo en Y. Por tanto, si en el eje X tengo un efecto de tracción, en el Y deberé tener de compresión. Lo mismo pasará con la deformación unitaria en Z respecto a la deformación unitaria en X. Entonces, decimos que epsilon X es la deformación debida solamente a un esfuerzo en la dirección X. Y epsilon Y y epsilon Z son las deformaciones unitarias que se manifiestan en las direcciones perpendiculares. Entonces, la relación de Poisson permite generalizar la aplicación de la ley de Hooke al caso de esfuerzos biaxiales de la siguiente manera. Nosotros sabemos que en la ley de Hooke el esfuerzo normal es proporcional a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Entonces, vamos a ver que en este caso, si relacionamos con la ley de Hooke, voy a tener que la deformación unitaria en X es igual al esfuerzo en X sobre E, que es lo lógico, pero a esto debemos afectar lo que sucede en Y, que va a ser igual a menos la relación de Poisson por el esfuerzo en Y sobre E. Análogamente, la deformación según la dirección Y será epsilon Y, esfuerzo en Y sobre E, menos mu, esfuerzo en X sobre el módulo de elasticidad. Resolvemos este sistema de ecuaciones. Resolvemos para despejar los esfuerzos normales en X y normal en Y va a quedar de esta manera las expresiones. Todas estas ecuaciones que estamos mostrando deben ir en su formulario, lógicamente. El esfuerzo normal en Y será la deformación unitaria en Y más la relación de Poisson por deformación unitaria en X, todo multiplicado por el módulo de la elasticidad, dividido entre 1 menos μ al cuadrado. Entonces, de esto trata la relación de Poisson
cuando tenemos dos ejes de referencia. Y podemos ampliar esto a tres ejes de referencia. Estas expresiones, entonces, se pueden generalizar al caso de deformaciones por tensión triaxial, obteniéndose la relación de las deformaciones unitarias, en X, en Y y en Z, que son iguales a 1 sobre el esfuerzo normal en X menos mu por el esfuerzo normal en Y más el esfuerzo normal en Z. Lo mismo hacemos para Y y lo mismo para Z. Entonces, todas estas expresiones que hemos anotado son igualmente válidas cuando uno o varios esfuerzos son de compresión. Lo único que tenemos que tener cuidado en ese caso, que damos signo positivo a lo que crece, es decir, a lo que es tracción, y signo negativo cuando sufrimos un acortamiento o un esfuerzo de compresión. Eso no debemos olvidarnos. Ahora, una importante relación entre las constantes, módulo de elasticidad, módulo de rigidez y relación de Poisson para un material dado es el siguiente. Dice que el módulo de rigidez es igual al módulo de elasticidad dividido entre 2 por 1 más mu. Entonces, esta relación también va a estar presente cuando vayamos a considerar la relación de Poisson. Bien, habiendo visto todas estas ecuaciones, que como les digo, tienen que ir en nuestro formulario, nosotros vamos a aprovechar estas relaciones para poder calcular longitudes finales y poder calcular variaciones de volumen, ¿sí? Entonces, vamos a ir aplicando esas expresiones en la solución de algunos problemas de aplicación. Entonces, vamos a salir de esta presentación para pasar a la pizarra digital y poder resolver algunos problemas de aplicación. Estoy llevando al problema que necesitamos. Perfecto. Entonces el problema dice lo siguiente. Ejemplo. Para el sistema mostrado, calcular las longitudes finales. Los datos, el módulo de elasticidad, 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y la relación de Poisson que vale 1/4. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Como nos pide las longitudes finales, nosotros vamos a utilizar las siguientes relaciones. Vamos a decir, longitudes finales. La relación para las longitudes finales viene de esta manera. La longitud final en X será igual a la longitud inicial en X que multiplique a 1 más menos la deformación unitaria en el eje X. La longitud final en Y será la longitud inicial en Y por 1 más menos la deformación unitaria en Y. Ya sabemos que el más significa que el elemento ha crecido y el menos que el elemento se ha acortado o se ha achicado. La longitud final en Z, longitud inicial en Z por 1 más menos la deformación unitaria en Z. Estas son las relaciones que me van a permitir a mí calcular esas deformaciones
unitarias primero para poder calcular las longitudes finales. Entonces, vamos a aclarar la figura. Vamos a ver que aquí en la base de este elemento yo voy a tener esa relación. Luego, voy a ver que en la parte delantera mi área de aplicación va a ser toda esta distancia. Y la otra cara va a considerar esta área. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver que tenemos un sistema conformado en el espacio. Entonces, las deformaciones unitarias, de acuerdo a las relaciones que hemos visto hace un momentito, tienen la siguiente relación. Dice que la deformación unitaria en X es 1 sobre el módulo de elasticidad por el esfuerzo normal en X menos la relación de Poisson por el esfuerzo en Y más el esfuerzo en Z. La deformación unitaria en Y, 1 sobre E por el esfuerzo en Y menos Poisson por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Z. Y finalmente la deformación unitaria en Z, 1 sobre E por el esfuerzo en Z menos la relación de Poisson, esfuerzo en X más esfuerzo normal en Y. A ver, me está faltando un paréntesis. Bien, estas tres relaciones son para calcular las deformaciones unitarias. Pero para calcular las deformaciones unitarias yo necesito conocer los esfuerzos, como estoy viendo aquí. El esfuerzo en X, el esfuerzo en Y y el esfuerzo en Z. ¿Cómo obtengo esos esfuerzos? Básicamente esos esfuerzos yo voy a obtener de la inspección de la figura. Es decir, en el eje X, el esfuerzo normal en X será igual a la fuerza que está actuando en X, a la fuerza P que actúa en X, sobre el área que representa ese eje, que en este caso yo voy a decir el área perpendicular al eje X. Esto es igual entonces en valor numérico. Estoy viendo que tengo 120 toneladas en la figura. Y de acuerdo a la flechita, está tratando de introducirse al cuerpo o está empujando al cuerpo. Entonces se generará un efecto de compresión. Generará un efecto de compresión. Y va a ser menos 120, como hemos dicho, en una tonelada hay 1000 kilogramos. Entonces, 120.000 kilogramos sobre el área. Como voy a llevar a centímetros, voy a transformar el milímetro en centímetro. Entonces, 30 milímetros son 3 centímetros. Por un metro que va a ser 100 centímetros. Calculamos y tenemos 120.000 entre 300. 120.000 entre 300 es menos 400 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Esa es mi respuesta para el esfuerzo normal en X. En cambio, el esfuerzo normal en Y va a ser, veo que en el área que corresponde al eje Y, vamos a aclarar aquí, el eje Y es este eje, ese es el eje Y, acá está X y esto es Z. Entonces, tenemos que el esfuerzo en Y
va a ser la fuerza en Y sobre el área de Y. Esto es, veo que 60 toneladas, entonces la fuerza, y además se está alejando, es un esfuerzo de compresión o de tracción, de tensión o tracción. Tengo 60 toneladas, consideraré 60.000 kilogramos, que va a dividir a 2 centímetros por 3 centímetros. Entonces, 60.000 entre 6 me va a dar 10.000 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Ahora, el esfuerzo en Z, veo el eje Z, no hay fuerza a que actúe en Z, entonces el esfuerzo en Z va a ser 0. Pero antes voy a colocar Z sobre el área Z. Eso es igual a 0, ¿por qué? Porque no hay fuerza que esté actuando en ese eje. Entonces, conociendo los esfuerzos, yo reemplazo eso en mis ecuaciones de deformación unitaria y voy a ver que la deformación en X, unitaria en X, va a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad, 2 por 10 a la 6, que multiplica a el esfuerzo en X, menos 400, menos la relación de Poisson, 1/4, por el esfuerzo en Y, 10.000, más el esfuerzo en Z, que es 0. La deformación unitaria en Y, 1 sobre 2 por 10 a la 6, por el esfuerzo normal en Y, 10.000, menos 1/4, por el esfuerzo en X, menos 400, más 0. Y en Z, 1 sobre 2 por 10 a la 6, por el esfuerzo en Z, que vale 0, menos 1/4, por menos 400 más 10.000. Bien, he reemplazado los datos. Ahora debo calcular. Entonces voy a tener la deformación unitaria en X igual, la deformación unitaria en Y igual, y la deformación unitaria en Z igual. Calculamos. Tenemos menos 400 menos 10.000 sobre 4. Entre 12 a la 6. 1,45 por 10 a la menos 3. Sale negativo. Esto está. La unidad de la deformación unitaria es centímetros sobre centímetro en este caso. Vamos al otro. Tenemos sí. No, eso es en el eje X. Sí. No, no, no. O sea, si te fijas, la fuerza está detrás de la línea. Entonces está en la cara posterior. Si no, no habría equilibrio, ¿no? Esos 120 se equilibra con esos 120 del otro lado. Las dos fuerzas son paralelas al eje X. En Z no hay nada, ninguna fuerza. Ve bien la figura, la fuerza de 120 está atrás de la línea, o sea, está en el plano posterior, si quieres, para equilibrar con la que está al frente de 120 toneladas.
¿Sí? Ya, ¿listo? Ya, sale 505 por 10 a la menos 3. Y finalmente, tenemos menos 400 más 10.000. 4 más, esto ya es- esto he hecho algo mal. Ya, menos 1, 2 por 10 a la menos 3. Bien, entonces, ahora que tenemos las tres deformaciones unitarias, podemos calcular las longitudes finales, o sea, la longitud final en X es igual. Dice la primera fórmula, longitud inicial en X. En el eje X, yo tengo una longitud inicial de 20 milímetros, ¿no es cierto? Es la que es paralela al eje X. Llevo a centímetros, va a ser 2 por 1. Como epsilon me ha salido negativo, utilizo el negativo, menos 1,45 por 10 a la menos 3. O sea que mi longitud final en X va a ser 1 menos. Ahora sí. 1,9971 centímetros, ¿no? Esa es la respuesta para la longitud en X. Ahora veamos la longitud final en Y. En Y vale 1 metro, 100 centímetros. 1, ahí es positivo, 5,05 por 10 a la menos 3. Entonces, mi longitud final en Y será 100,505. Y finalmente en Z. En Z tengo 30 o 3 centímetros. 1 menos 1, 2 por 10 a la menos 3. La longitud final en Z va a ser 2,9964. Vamos a arreglar ese 2, Tafer. Ahora sí. Esa sería la respuesta a este primer problema. Veamos otro problema. Dice, para el sistema que muestra la figura, calcular la relación de Poisson. De acuerdo a esto, tenemos también un elemento prismático, donde vamos a aclarar, aquí es A, esta distancia va a ser B, y la altura esta va a ser C. Sí, va a ser, estaba muy pequeñito en la figura los valores. Y ahí tenemos una sola fuerza P que actúa en el eje Y y está generando
compresión, ¿no es cierto? Perfecto. Nos faltan algunos datos adicionales que me he olvidado copiar. Los datos adicionales van a ser el módulo de elasticidad E, la variación de longitud delta B, o sea, en el eje Z, la longitud B, la longitud A y la fuerza P. Esos son los datos respecto de los cuales voy a trabajar, ¿sí? Entonces decimos, del gráfico, en el gráfico, como en el caso anterior, como tengo que sacar las deformaciones unitarias, voy a ver los esfuerzos normales. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal en X? Hemos dicho que si no hay fuerza actuando en ese eje, el esfuerzo va a ser 0. En cambio, sí tengo fuerza en el eje Y, y es una fuerza de compresión. Es la fuerza P sobre el área en el eje Y. O sea, menos P sobre A por B. El esfuerzo normal en Z es igual otra vez a 0, ya que no hay fuerza en el eje Z. ¿Sí? Bien, con esto yo voy a ver que puedo calcular la deformación unitaria en el eje Z. De acuerdo a las relaciones, la deformación unitaria en Z es igual a 1 sobre E por el esfuerzo en Z menos la relación de Poisson por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y. Eso tengo en el formulario. Entonces, en esta ecuación puedo ver claramente que el esfuerzo en Z es 0 y el esfuerzo en X también es 0. Por tanto, la deformación unitaria en Z va a ser igual a 1 sobre E por menos mu por el esfuerzo normal en Y. Entonces, de acá, si yo reemplazo a qué es igual al esfuerzo normal en Y, voy a ver lo siguiente. Uno sobre E menos mu por menos P sobre A por B. Eso tengo. Por tanto, haciendo operaciones, voy a tener menos por menos va a dar más. En el numerador tengo P por mu y en el denominador tengo A por B por E. Entonces, esta será mi deformación unitaria en el eje Z. Ahora, voy a ver que la longitud final en Z, que es en el eje que estoy trabajando, ¿no es cierto? La longitud final en Z será igual a la longitud inicial por 1 más menos la deformación unitaria en Z. Esa longitud final en Z es igual. En Z la longitud inicial va a ser B. Pero antes voy a desarrollar esta expresión. Sí, mejor. Longitud inicial en Z más menos deformación unitaria en Z por la longitud inicial en Z. Voy a llevar esta longitud inicial en Z al primer miembro y voy a tener longitud final en Z menos longitud inicial en Z igual a más menos la longitud inicial en Z por la deformación unitaria en Z. Este valor de longitud final Z menos longitud inicial Z va a ser mi
variación B, delta B, ¿no es cierto? Que es justamente el dato que tengo en el problema, que es la diferencia. Ahora, la longitud inicial Z es B por la deformación unitaria en Z. De acá, delta B, B por mi deformación unitaria en Z es P mu A por B por E. Veo que tengo B en el numerador y B en el denominador. Simplifico. Entonces, despejo de esta expresión mu. Voy a tener en el numerador está delta B. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar por A, por E. Y lo que está multiplicando pasa a dividir entre P. Entonces, si vemos, mu va a tomar esta forma en función de los datos que habíamos aumentado en el problema, ¿no es cierto? En función de esos datos, estoy obteniendo la respuesta en este caso. Bien, veamos otro problema. Dice el problema, calcular las magnitudes que se piden, sigma X, sigma Y, sigma Z, o sea, los tres esfuerzos normales. Luego, la variación de longitud A y la variación de longitud B. Eso es lo que nos está pidiendo este problema y vamos a resolver de la siguiente manera. Primero vamos a identificar algunas longitudes que no están muy claritas. Por ejemplo, aquí lo que estoy remarcando con rojo va a ser nuestra longitud B. B. Creo que no se nota tampoco, pero vamos a sacarlo de ahí. Eso es B. A va a ser esto que voy a pintar con azul. Eso es A. Y bueno, C va a ser esta base. Eso es ABC, ¿sí? La fuerza P es una fuerza distribuida, como ustedes están viendo, en toda esta área. O sea, esa fuerza P ya es una fuerza distribuida y esto acá. Entonces, vamos a comenzar por la identificación de los esfuerzos. Lo que me pide, esfuerzo en X, en Y y en Z. El esfuerzo en X. ¿Cuál es el eje X? Acá está. Ah, este es el eje X. El eje Y y el eje Z. ¿Sí? Entonces, en X, ¿cuánto es el esfuerzo? No puedo calcular directamente. Entonces coloco un signo de interrogación. El esfuerzo en Y. Directamente, si P es una carga distribuida, va a ser P. Y como está yendo a aplastar al cuerpo, va a ser menos P. Y en Z, de acuerdo a la figura, no hay fuerza alguna. Es cero. Esos son mis esfuerzos en los ejes X y Z. Me falta calcular el esfuerzo en X. Para poder tener elementos de cálculo de ese esfuerzo, yo voy a decir, la deformación unitaria en X es 1 sobre E por el esfuerzo en X menos mu por el esfuerzo en Y más el esfuerzo en Z.
Entonces, de acuerdo a esto, la deformación unitaria en X es 1 sobre E por el esfuerzo en X, dejo como esfuerzo en X, menos mu por el esfuerzo normal en Y es menos P, en Z es 0. Pero fíjense en el eje X. En el eje X el cuerpo no se va a deformar, ¿no ve? ¿Por qué no se va a deformar? Porque está chocando el bloquecito del medio con esas dos paredes. Por tanto, mi deformación unitaria va a ser 0. Entonces, el módulo de elasticidad por 0 se va a volver 0. Y voy a tener de la expresión que 0 va a ser al esfuerzo normal en X menos P mu menos P. Despejo el esfuerzo normal en X. Voy a ver, menos por menos da más, pero como tengo que llevar al otro miembro, se vuelve menos. Menos mu por P. Este es el esfuerzo normal en el eje X. Inge, ¿Sí? ¿el esfuerzo en Y no sería menos P sobre el área? No, por eso te estoy diciendo que la fuerza P no es puntual. O sea, esa fuerza ya está distribuida en todo el área, por eso hay varias flechitas. Eso les expliqué al principio. Es una carga distribuida, si quieres, P. Podríamos haber llamado Q, digamos, para no confundir con lo que hemos estado viendo siempre. Pero P ya está distribuida en el área. Entonces tendrías que hacer P por A sobre A y se va a simplificar el área y va a quedar solo P. ¿Sí? Y como está aplastando es negativo. ¿Está bien? Sí, está bien, Inge. Sí, perfecto. Ahora vamos a Inge, calcular. una pregunta, perdón. Dime. Eh, el esfuerzo, diré, el deformamiento que va a sufrir X, dijo que iba a ser 0 porque iba a chocar con paredes, ¿verdad? Sí. Pero a lo que vi, o sea, solo, no estarías chocando solo con una, o sea, no se podría desplazar hacia la derecha. No, porque las paredes son fijas, ¿no? Es como si tuvieras un cajón sin las partes delanteras del cajón, ¿sí? O sea, es un bloque que está metido entre dos paredes, Ah, ¿ya? ya, En ese X, bloque. esas paredes no dejan. El bloque está al medio, donde está la carga P. Ahora sí, creí que estábamos hablando de todo lo No, que no, no, estaba solo el pegado. bloquecito es. El bloque ABC, que por eso aclaré las longitudes. ¿Ya? Ok, Inge, perdón. Perfecto. No, está bien. Entonces, tenemos, de acuerdo a esto, para calcular la variación de A, tengo que calcular en el eje Y, ¿no? Porque A está en el eje Y, es lo que he puesto con color azul. La longitud final en Y va a ser igual a la longitud inicial en Y por 1 más menos la deformación unitaria en Y. Desarrollamos eso. La longitud final en Y es la longitud inicial en Y más menos longitud inicial en Y, deformación unitaria en Y. Ahora, aquí es bueno interpretar un poquito los signos. Pero antes de interpretar, voy a llevar al otro lado longitud inicial en Y. Voy a tener longitud final Y menos longitud inicial Y. Acá. Vamos a ver que en Y, estoy generando, hemos dicho, acortamiento, ¿no? Por eso estamos hablando de un esfuerzo normal negativo. Entonces voy a decir menos la longitud inicial Y por la deformación unitaria en Y. O sea, me explico mejor. Estoy usando este signo. ¿Por qué? Porque este elemento se va a acortar, se va a achicar. Por ello es que
voy a usar el signo negativo en esa segunda parte. ¿Sí? Puse más menos. Pero como el efecto es de compresión, lo único que queda es que la deformación unitaria se achique, se acorte. Ahora digo, la longitud final en Y menos la longitud final en Y va a ser igual a la variación de A menos A por la deformación unitaria en Y. Esto me está quedando como inicialmente para calcular la variación de longitud en A. Y justamente eso vamos a tomar aquí. O sea, voy a decir, la deformación unitaria en Y es 1 sobre E por el esfuerzo en Y menos la relación de Poisson por esfuerzo X más esfuerzo Z. Y en esta relación voy a reemplazar la deformación unitaria en Y, 1 sobre E por el esfuerzo normal en Y es menos P, menos mu, por el esfuerzo normal en X, menos mu por P, ¿no es cierto? Hasta ahí del cuadrito de arriba, más el esfuerzo normal en Z, que es 0. Ahora, decimos, la deformación unitaria en Y es igual a, voy a distribuir este E y factorizar P. A ver, mejor desarrollaré así, ¿sí? 1 sobre E, para que se entienda lo que estoy haciendo. Tengo menos P, menos por menos da más, mu cuadrado P. Entonces ahora sí, factorizo P. Y voy a tener menos, a ver, menos por menos da más, está bien. Sale este menos de P. A ver, si aquí factorizamos 1 sobre E, voy a factorizar P, me va a dar mu cuadrado menos 1, ¿no? Sí. Mu cuadrado menos 1, está bien. Entonces eso ponemos al numerador. ¿Dónde? Ya no coloco el menos, ¿no? Sí, P sobre E por mu cuadrado menos 1. Esto es la deformación unitaria en Y. Ahora voy a reemplazar esa deformación unitaria en nuestra variación de A. La variación de A dice menos A por P sobre E por mu cuadrado menos 1. Entonces, la variación de A me da P por A sobre E por este menos voy a introducir a ese paréntesis. Entonces, menos por menos, el 1 va a ser positivo y la relación de Poisson va a ser negativa. Entonces, tendré esta respuesta. Esa es la respuesta. Eso vale la variación de A. Ahora voy a calcular la variación de B. Para la variación de B, B está en el eje Z. Entonces voy a tener que ver la longitud final en Z. Que ya voy a desarrollar. Va a ser la longitud inicial en Z. Otra vez coloco más menos. Longitud inicial en Z por la deformación unitaria en Z. Llevo la longitud final en Z a restar a la longitud inicial en Z
Y voy a tener longitud inicial en Z por la deformación unitaria en Z. Entonces, esto es la variación de B. Esto es B por deformación unitaria en Z. Vemos la deformación unitaria en Z. 1 sobre E por el esfuerzo en Z menos mu por el esfuerzo X más esfuerzo Y. 1 sobre E por el esfuerzo normal en Z es 0 menos la relación de Poisson por NX menos mu sobre P, o por P, perdón, menos mu por P y menos P. Entonces, desarrollando, tenemos 1 sobre E por menos da más, menos por menos da más. Tenemos eso. Por tanto, la deformación unitaria en Z es a ver, vamos a agrupar mu P, ¿no es cierto? Sobre E por, aquí es mu más U. Perfecto, esa es la deformación unitaria. Y ahora delta B, uy, no me va a dar campito. Entonces, lo único que tengo que hacer con delta B, voy a remarcar en cuadritos rojo, es aumentar esta deformación unitaria a la letra B, ¿no? Mu P B sobre E por mu más 1 o 1 más mu, que es lo mismo. Esa sería la respuesta. Bien, muchachos. Esos serían los problemas de relación de Poisson para poder fijar lo que hemos hecho en teoría, ¿sí? De todas maneras, esta semana les voy a mandar una práctica relacionada con Poisson y vamos a ver todavía algunas deformaciones, ¿sí? Con esto habríamos acabado este capítulo. Y vamos a empezar el otro capítulo que es la variación del esfuerzo con la orientación del elemento. Pero eso vamos a hacer el día de mañana. Hoy vamos a quedar acá en la clase, ¿sí? No se olviden, tienen hasta las 6 de la tarde de hoy para entregar la tarea que les he enviado. Bien, muchísimas gracias por su atención. Aquí quedamos hoy día. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hola, hija, buena mañana. Igual ustedes también, que tengan un buen día. Chao, chao. Ingeniero, una pregunta sobre la práctica. Dime. En el ejercicio 2, ¿vamos a utilizar otro método para buscar las deformaciones en Y y en X? A ver, ay, práctica, la práctica, ¿dónde tengo la práctica? Ahorita no tengo a la vista. Mándame un mensajito. Yo con ese mensajito voy a ver para poder contestarte, porque no tengo ahorita a la mano la práctica. Para ver la figura. Porque esta semana he mandado 5 prácticas en 5 grupos, entonces 5 diferentes.
ando perdido con las prácticas, ¿sí? Por favor, mándame un mensajito al WhatsApp. Yo te voy a contestar ahí, ¿ya? Está bien, ingeniero.